Buenas tardes. A continuación vamos a realizar la entrevista sobre la educación en el presente siglo XXI a nuestro compañero y colega, el docente maestrante Rafael Alonso Ortiz. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, compañera. Como lo dice, mi nombre es Rafael Alonso Ortiz Ortiz, soy médico veterinario zootecnista e instructor pecuario. Compañero, ¿me autoriza para hacerle unas 4 a 5 preguntas sobre el tema? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, compañero, entonces la primera pregunta es, ¿cuáles o quiénes son los actores principales en la educación en el presente siglo XXI? Pues los actores principales en la educación del siglo XXI vienen a ser, en primera medida, los estudiantes, que son a quienes va dirigido este proceso de educación o este proceso de enseñanza. Por decirlo de otra manera, ellos vienen a ser el producto final que vamos a entregar a la sociedad. También debemos tener en cuenta a los profesores, que son parte fundamental de este proceso, y quienes son los gestores o los que guían este proceso de enseñanza en este tipo de educación. Y por último, venimos a tener las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, que son las que están encargadas de realizar este cambio de metodología, ¿sí? De permitir este cambio de metodología de la antigua educación a la nueva educación con el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Segunda pregunta. ¿Cómo debe ser el proceso de la activación de los saberes previos en la educación del siglo XXI? Bueno, este proceso de activación de saberes previos se hace primero que todo para llamar la atención del aprendiz o llamar la atención del estudiante y reconocer qué sabe antes de nosotros realizar un proceso de enseñanza. Estas son actividades que nosotros planificamos, ¿sí? Y que tienen como un fin o un objetivo primordial, que es conocer qué sabe acerca de algún tema el estudiante. Y de acuerdo a lo que obtenemos, pues realizamos o encaminamos nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien. Tercera pregunta. ¿Cómo cree usted, colega, que debería ser el proceso de enseñanza en este siglo? Bueno, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el siglo XXI, pues primero que todo, el, el profesor debe tener en cuenta pues los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Debemos tener en cuenta que no todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo ni de la misma manera. Entonces, primero que todo, para poder planificar las actividades que vamos a hacer, pues debemos tener en cuenta los estilos o ritmos de aprendizaje de nuestros aprendices. Además, debemos tener en cuenta que las 4 fuentes del conocimiento, ¿cierto? Que una viene a ser el instructor, la otra el entorno, las tecnologías de la información y la comunicación y el trabajo colaborativo, pues para poder orientar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, compañero. Y bueno, cuarta y última. eh, ¿Cómo cree usted que se debería evaluar el proceso de la educación en el presente siglo XXI? El proceso de evaluación en el siglo XXI, pues por lo general y lo que siempre se ha utilizado, es la evaluación cuantitativa. Pero pues yo no estoy de acuerdo con la evaluación cuantitativa. Debe ser un proceso más cualitativo, donde debemos tener en cuenta los 3 saberes, ¿cierto? Debemos evaluar al estudiante teniendo en cuenta lo que sabe realmente, lo eh, lo que es el estudiante como tal, como es el saber ser, y el saber hacer, ¿cierto? Que es del proceso como tal. También debemos tener en cuenta cosas como, por ejemplo, las habilidades interpersonales de ese estudiante, ¿sí? Y actitudes y habilidades humanas, ¿cierto? Entonces, no solo vamos a evaluar un conocimiento, sino en sí vamos a evaluar al individuo como tal. Listo, compañero. Esta fue la entrevista. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a usted por la entrevista. Feliz tarde. Lo mismo.